Y bueno, con esto concluimos el tema de las obligaciones que tiene la ley del Seguro Social. Eh, Quisiera platicar de una obligación más que no viene establecida en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, viene establecido en el artículo 16 de la propia ley, que es el tema del dictamen de contador público. Como ustedes saben, el dictamen de contador público se vuelve obligatorio en el momento en el que el patrón tenga registrado un mínimo de 300 trabajadores promedio en el ejercicio que pretendemos dictaminar. Es decir, si yo pretendo dictaminar 2019, debí de haber contado al final del año con un promedio de 300 trabajadores en ese ejercicio para poder hacer el dictamen de contador público, ¿no? Independientemente de que la obligación o la obligatoriedad de presentar el dictamen sea con un promedio de 300 trabajadores, si yo tengo 10 trabajadores, también puedo presentar este dictamen. Para eso, pues necesito contratar un contador público con registro para dictaminar y haber presentado el aviso de dictamen correspondiente, y ese aviso pues se tiene que presentar no más allá del 30 de abril del ejercicio inmediato posterior al ejercicio a dictaminar. Y la fecha de presentación del dictamen pues es el 30 de septiembre del propio año donde se presentó el aviso. Es una obligación que tiene el patrón, es una obligación que tiene el patrón el dictamen, aunque también puede hacerlo de manera voluntaria. El siguiente tema que vamos a ver es régimen de la construcción. En el régimen de la construcción, como todos sabemos, es un régimen especializado, parte del régimen obligatorio. Sin embargo, tiene en el propio reglamento, en la propia reglamentación, hay un reglamento de la Ley del Seguro Social especialmente dedicado a la industria de la construcción. En este reglamento abarca todos los temas de definiciones, regulación, cálculo de una estimativa, cómo se van a atender los requerimientos por parte de las autoridades y temas relacionados con esto, algunas menciones especiales que hace el propio reglamento. Sin embargo, hay que partir de la base de que el régimen de la construcción es una de las partes del régimen obligatorio, es una modalidad donde también existen relaciones de trabajo, donde también existe una prestación de servicios subordinados y remunerados. Sin embargo, las peculiaridades de este régimen es lo que hace que exista un reglamento adicional específicamente para reglamentar esta actividad de la construcción. En la Ley del Seguro Social, en los primeros artículos, todos sabemos que existe un apartado de definiciones. Ya en otras ocasiones hemos platicado acerca de cuáles son las definiciones que debemos de tomar en cuenta para tener o para poder entender y comprender toda la legislación del Seguro Social, ya sea la ley o los reglamentos respectivos. Aparte de que en el régimen de la construcción tenemos que obedecer a estas definiciones, también el propio reglamento de la construcción nos define dos situaciones distintas, nos define dos conceptos muy particulares dentro de este propio régimen. El primero, patrón de la construcción, que lo define como tal, es una persona física o moral que encuadre en los supuestos de las fracciones 2 y 3 del artículo 5 del propio reglamento. Y obra de construcción. La obra de construcción es el trabajo que tengan por objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler, modificar inmuebles, así como la instalación en ellos de bienes muebles necesarios para la realización. Entonces, tenemos estas dos definiciones adicionales que nos da el propio reglamento de la construcción del Seguro Social. El primero es patrón de la construcción y el segundo es una obra de construcción. Los dos son conceptos que debemos de entender perfectamente bien. El primero nos habla de aquellos supuestos que encajen dentro de las fracciones 2 y 3 del artículo 5, que vamos a ver en un momento más.
y la segunda, obra de construcción. Hablando específicamente de la obra de construcción, pues bueno, nos dice todo lo que tenga por objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar. Digamos que toda modificación que hagamos a un inmueble o la creación del propio inmueble o una remodelación o una instalación adicional o la instalación de un bien mueble dentro del bien inmueble para la propia realización de este, va a ser considerado una obra de construcción. Puede ser desde la creación de una plaza comercial, de un edificio, de un condominio de departamentos, desde la propia, si ya tenemos concluida una obra y necesitamos construir algo adicional, si tenemos ya en en un terreno una planta industrial, es mi obra de construcción. Si dentro de un edificio con departamentos necesito construir un piso adicional, es una obra de construcción. Dentro de una plaza comercial necesito poner un anexo a dicha plaza, es una obra de construcción. En unos departamentos, si necesito poner alguna instalación adicional, es una obra de construcción. Todo lo que tenga que ver con esto va a ser considerado por el propio reglamento una obra de construcción. Lo que les mencionaba ahorita del artículo 5, la fracción 2 y la fracción 3, lo podemos distribuir o lo podemos definir de la siguiente manera. El artículo 5 nos habla de lo que es un patrón obligado. El patrón obligado lo está encuadrando en tres aspectos principalmente. El primero, propietario de la obra de construcción. Los propietarios de obras de construcción que directa o a través de intermediarios contraten trabajadores que intervengan en las obras. Puede ser de una empresa dedicada es una empresa inmobiliaria, que no necesariamente esta empresa es la que contrata a los trabajadores para poder realizar todos los proyectos que tienen contratados. Estos son los que se dedican, o estos son los propietarios de las obras de construcción. No necesariamente o no siempre van a ser considerados los patrones o los que tengan directamente contratados a los empleados. Ajá. La segunda fracción, que ya aquí es cuando empezamos a hablar un poquito de la definición que vimos hace un momento, de los patrones de la construcción, son los contratistas. Los contratistas son personas que sean contratadas para llevar a cabo obras de construcción con trabajadores a su servicio. Si lo ponemos de esta manera, el dueño de la obra es la empresa inmobiliaria que tiene el contrato para la construcción de un edificio de oficinas y a su vez contrata a una segunda empresa que es el contratista, que ésta con sus empleados, con sus medios y con sus recursos va a encargarse de realizar toda la obra de construcción. Entonces tenemos aquí dos sujetos obligados. El primero es el propietario de la obra de construcción, que en este caso, si no interviene ninguno de las personas, ninguno de sus trabajadores en la obra, pues no será considerado un patrón de la construcción. ¿Es un sujeto obligado? Sí, es un sujeto obligado, pero no necesariamente va a tener a los empleados. Contrata una segunda empresa que va a ser el contratista, y este contratista es quien tiene la mayoría o prácticamente todos los trabajadores a su cargo para que realice los trabajos contratados. Y finalmente, lo que sería la tercera fracción es lo que tenemos como subcontratistas. Los subcontratistas es un tercer nivel de mando, que son las personas físicas o morales que cuenten con elementos propios y que celebren contratos con los contratistas para la ejecución de parte o partes de las obras. Entonces tenemos una figura en tres escalafones. El primero es el propietario de la obra de construcción, que contrata a su vez a una segunda empresa, que es el contratista, y este contratista se encarga de realizar prácticamente toda la obra. Sin embargo, el contratista decide contratar una tercera empresa, y esta tercera empresa se nos va
se va a encargar de realizar alguna parte más pequeña de la obra de construcción. Es decir, y por poner un ejemplo, en el caso de una inmobiliaria que decida hacer un edificio de departamentos, la empresa inmobiliaria, que es la que va a vender los departamentos y es la que tiene los contratos, esta va a ser la dueña de la obra, va a ser mi primer escalafón. Va a contratar a la empresa B para que realice la obra de construcción. La empresa B se encarga de hacer toda la obra negra, se encarga de levantar todos los pisos, se encarga de hacer el área de estacionamiento, se encarga de hacer prácticamente toda la obra. Pero necesita contratar a una tercera empresa, que es el subcontratista, que esta pequeña empresa ya es una persona física o una persona moral con elementos propios y con sus propios empleados, se va a encargar de hacer a lo mejor toda la instalación eléctrica o toda la instalación hidráulica de estos departamentos. También están involucrándose en la obra de construcción, no en un primer nivel, sino en un segundo nivel. Actúan como los subcontratistas, sin embargo también son patrones de la construcción. ¿Patrones de quiénes? Pues de los trabajadores que tienen a su vez contratados. Entonces, para poder entender todo el régimen de la construcción debemos de tener en cuenta perfectamente bien estas dos definiciones. Patrones de la construcción, que ya hablamos de ellos, lo que nos dice el artículo 5 en sus fracciones 2 y 3. El contratista y el subcontratista, aparte de que tenemos un patrón de la construcción que puede ser el dueño de la obra o un sujeto obligado que puede ser el dueño de la obra, y tenemos el concepto de obra de construcción. Dentro de eso tenemos nuestras tres figuras como patrones obligados, que es mi dueño o propietario de la obra de construcción, el contratista y el subcontratista. Insisto, necesitamos tener perfectamente claro cuáles son estos conceptos porque básicamente todo el reglamento de la construcción se encuadra en estos conceptos ya mencionados. Ahora bien, yo les mencionaba que teníamos dentro de las obligaciones de los patrones, teníamos la obligación, en el caso de los trabajadores de la construcción, de entregar algunas constancias de trabajo, constancias que van a incluir los sueldos percibidos por los trabajadores y los tiempos trabajados por ellos. Todo esto para acreditar ante el instituto sus propios derechos. Sin embargo, dentro de los registros de los trabajadores, dentro del propio reglamento de la construcción nos dice el reglamento: los patrones están obligados a llevar registros por obra de construcción, tales como nómina o listas de raya, tarjetas de control de pagos, tarjetas individuales de percepciones, recibos o cualquier otro medio de control en los que se deberán asentar invariablemente los datos siguientes. Aquí ya está hablando un poco más o está detallando el reglamento un poco más de aquellos datos que los registros o que los patrones deben de tener dentro de sus propios registros. En el artículo 15 de la Ley del Seguro Social nos establece dentro de las obligaciones que únicamente tendrán que entregar las constancias. Nos dice que estas constancias deberán de contener los salarios percibidos y los días trabajados por los trabajadores, y esto es para que el trabajador pueda acreditar sus derechos. Otra obligación nos dice que debe de tener registros de los pagos realizados a los trabajadores. Otro que nos debe de poner a disposición del instituto toda esta información. Ahora ya en el reglamento de la construcción nos está detallando un poco más de toda esta información. Ahora, dentro de la información que todos los registros de las nóminas y listas de raya que deben de contener, específicamente hablando de los trabajadores de la construcción, pues es lo siguiente: nombre, denominación o razón social del patrón. Aquí el patrón, insisto, puede ser cualquiera de los tres que hemos mencionado: el dueño de la obra de construcción, el contratista o el subcontratista. Cualquiera que sea esto, si tiene trabajadores a su cargo, deberá tener estos registros de sus trabajadores, y dentro de esos registros deberá tener el nombre, la denominación o la razón social de ellos como patrones.
independientemente de que sea una persona física o una persona moral, el patrón del que estemos hablando. Nombre, número de IMSS, RFC y CURP de los trabajadores. Básicamente estamos hablando de toda la información o todos los datos de identificación que tienen los trabajadores. Partiendo del nombre completo, el número de seguro social, el RFC, que el número de seguro social pues, nos va a servir para efectos del propio instituto, el RFC y la CURP nos va a servir para efectos de la legislación fiscal. Lapso que comprende y periodicidad de pago. Dentro de estos registros de pagos de los trabajadores, pues nos está hablando del lapso que comprende, pues la periodicidad, digamos el periodo comprendido del 1 del mes de julio al 7 de julio. En este caso, tratándose de trabajadores que cobren por semana, ese va a ser el lapso que comprende, y la periodicidad de pago pues es semanal, quincenal, catorcenal, mensual, a eso se refiere. Y el lapso que comprende pues es de qué fecha hasta qué otra fecha es cuando se está registrando el pago que estamos haciendo. Salario real base de cotización. Y aquí yo creo que encuadran un poco más el tema del salario real base de cotización, porque al igual que en otros aspectos, al igual que en otros tipos de trabajadores, pues bueno, el patrón no suele registrar ante el Seguro Social el 100% del salario percibido por los trabajadores. Podemos asegurar que en el tema de la construcción, pues aparte de que en algunas ocasiones el trabajador va a trabajar y va a tener un sueldo base percibido. Sin embargo, puede recibir también, y es muy común que reciba, destajos, es muy común que reciba su tiempo extraordinario en caso de que lo trabaje, en caso de que el patrón requiera para concluir cierto avance de la obra que tiene contratado. Eso es muy común. A veces los dueños de las obras suelen contratar al contratista y el contratista a su vez al subcontratista para que concluyan la obra en un tiempo determinado. Como ustedes saben, por ejemplo, en el tema de la construcción de departamentos, pues bueno, el dueño de la obra empieza a publicitar el departamento y dice va a tener ciertas características y vamos a empezar la preventa a partir del mes de tal y vamos a hacer entrega de departamentos ya concluidos en el mes X del año. Entonces, lo que hacen es contratar los servicios del contratista para que el contratista, a su vez, haga toda la obra de construcción y pueda concluir en el tiempo establecido, en el tiempo que contrataron estas dos personas morales o física y moral, los trabajos correspondientes. Es por este motivo que ya sea el contratista o contrate personal adicional o contrate o abra turnos adicionales o pague tiempos extraordinarios. Todo esto por requerimiento por propio requerimiento del dueño de la obra o por características o circunstancias particulares de conclusión de los trabajos. En este caso, pues todo lo que perciba el trabajador, estos tiempos extras o los destajos o los premios por productividad o los trabajos adicionales que realice, pues todo esto que reciba en dinero, en efectivo, pues debe de ser parte integrante del salario base de cotización, no solamente el sueldo base. Y en muchas ocasiones el contratista o el patrón de la construcción únicamente registra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el salario con el que fue contratado el trabajador y no con todos estos adicionales que recibe por el desempeño de su trabajo. Por eso el propio reglamento nos está insistiendo y hace mención específica que el salario base de cotización, pero el salario real base de cotización. Efectivamente es el salario que el propio trabajador percibe y es el que debe de estar registrado ante el seguro. Otro dato que debe contener esta información son los números de días trabajados, salario devengado y cuotas de seguro social retenidas. Como un recibo de nómina normal, debe de tener los días trabajados del periodo que le estoy pagando al trabajador,
pueden ser los 7 días de la semana. Si hay semanas reducidas, pues entonces pueden ser 3 o 4 días, dependiendo de cómo estén la asignación de los trabajos. Salario de vengado y las cuotas del Seguro Social retenidas. En el punto anterior es el salario real base de cotización, pero aquí está hablando del salario que está recibiendo al final del periodo pagado el trabajador. O sea, un trabajador que gana 100 pesos y trabaja en la semana, pues va a recibir esos 700 pesos y también se le tendrán que descontar dentro de su salario base, dentro de su recibo de nóminas, aparte de los impuestos, sus cuotas de seguro social, la cuota obrera, ¿no? Todos estos datos, tanto el pago como las deducciones, tienen que ser reportadas en estos comprobantes o en esta documentación que está obligada a registrar el patrón. También nos dice importe total de los salarios devengados, así como deducciones y retenciones. Es un poco hablar un poco del punto anterior. El punto anterior nos decía de salario devengado y cuotas de seguro social retenidas, y aquí total de salarios devengados, así como deducciones y retenciones. Aquí ya está hablando de todo lo que reciba el trabajador adicional a su salario base. Puede recibir lo que mencionábamos hace un rato, destajos adicionales, puede recibir sus tiempos extraordinarios, si trabajó un festivo o un día de descanso, pues su festivo trabajado, su descanso trabajado, si trabajó un domingo, su prima dominical, cualquier otra percepción que el trabajador reciba debe de venir asentado en este recibo, en este comprobante, y todas las deducciones, llámese la deducción de los impuestos, aparte de las cuotas del Seguro Social y cualquier otra retención. En el tema de la construcción, pues, o para este tipo de trabajadores, y para todos es común que tengan créditos de Infonavit, que es una retención. Es común que tengan créditos de Fonacot, que también es una retención que debe de venir asentada en el propio recibo, ¿no? Y firma o huella digital de los trabajadores. Estos recibos, los recibos que se le entregan a la gente de la construcción, pues debe de contener la firma del trabajador de que recibió su recibo en el momento en el que recibió su pago, o la huella digital. Hay que mencionar que muchos de los trabajadores, pues no, en muchas ocasiones vienen no tienen la oportunidad de estudiar y ni siquiera saben leer y escribir, ¿no? Pero tienen que trabajar, y es a lo que se dedican, ¿no? Trabajadores de la construcción. Entonces, pues en los recibos tienen que asentar su huella dactilar. Como parte adicional de las obligaciones que tienen los patrones de la construcción, los patrones deberán presentar avisos de inscripción, baja, modificación de salario de los trabajadores contratados. Esto al igual que el régimen obligatorio, al igual que el resto de los trabajadores dedicados a cualquier otra actividad laboral, amparados bajo cualquier relación de trabajo, pues bueno, el patrón deberá presentar ante el propio instituto todos los avisos afiliatorios que tengan que ver con el empleado, que tengan que ver con el trabajador, el aviso de alta, el aviso de modificación de salario, el aviso de baja, los avisos de reingresos. Todos estos avisos afiliatorios los tiene que presentar el patrón ante el propio instituto. Y los patrones estarán obligados a presentar durante los primeros 5 días posteriores al inicio de la obra, así como bimestralmente por cada una de las obras, una relación de los trabajadores contratados. Esto es parte de las obligaciones adicionales que tiene el patrón de la construcción. Lo vamos a ver un poquito más a fondo en un momento más, pero como ustedes conocen, aquellos que han trabajado en la industria de la construcción o administrando nóminas dentro de la industria de la construcción, bueno, el patrón está obligado, dependiendo de la figura en la que se encuadre, a presentar cierta información ante el Seguro Social. Información de la obra, información de los trabajadores. En este caso habla de una manera general y nos habla de presentar
el registro de la obra o una información correspondiente al registro de la obra y una relación bimestral por cada una de las obras, una relación bimestral de trabajadores en cada una de las obras donde tenga trabajadores el propio patrón. Aquí lo habla de una manera muy, muy general, sin embargo, en un momento vamos a ver más a detalle cuáles son estos avisos y qué contiene cada uno de ellos. Los avisos son los famosos SATIC. Tenemos SATIC del 1 al 6, entonces ahorita los vamos a revisar. Pero de manera general, estas son las dos obligaciones que tiene el patrón de la construcción: registrar todos los avisos afiliatorios del trabajador y los avisos que correspondan a las obras y la lista bimestral o la lista mensual de los trabajadores contratados. Y aquí tenemos lo que son los avisos SATIC. Les mencionaba que dentro de los avisos SATIC tenemos 6 formatos. Estos 6 formatos hablan específicamente o contienen datos de alguna parte de la obra y no todos los avisos SATIC los debe de presentar ante el instituto el propio patrón, hablando específicamente del dueño de la obra o del contratista o del subcontratista. Depende de en qué fase de la obra se encuentre, qué fase de la obra está trabajando, en qué parte de este esquema de tres posiciones, llámese dueño de la obra, contratista y subcontratista, esté jugando o qué rol tenga cada uno de los patrones, deberá presentar cada uno de estos avisos SATIC. El aviso SATIC 01 es aviso de registro de la obra de obra del propietario o contratista. El SATIC 2, aviso de registro de fase de obra de subcontratista. SATIC 3, aviso de incidencia de obra. SATIC 4, aviso de cancelación de subcontratación. SATIC 5, relación mensual de trabajadores. Y SATIC 6, aviso para informar la subcontratación. Como ustedes ven en esta lámina, cada uno de los diferentes 6 SATICs que tenemos la obligación de presentar, pues hablan de una característica muy particular. Ya sea los trabajadores que tenemos contratados, ya sea la fase de contratación o de subcontratación, la cancelación de la subcontratación, el registro de la obra que corresponde al propietario o al contratista, en qué fase de la obra se encuentra o qué fase de la obra está subcontratada. Ahorita veremos cada uno de los avisos, veremos el formato que los pueden encontrar en la página del Seguro Social, ahí los pueden descargar. Viene el aviso SATIC y viene cada uno de los instructivos para el llenado de estos, ¿no? Y bueno, empezamos con el SATIC 01, aviso de registro de obra de propietario o contratista. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí, nos habla del aviso de registro de obra de propietario o contratista. La información que viene, en todos los SATIC se van a encontrar información muy similar, se van a encontrar información relacionada con la obra o con la fase de la obra. Sin embargo, hay algunos aspectos, algunos puntos importantes que tenemos que hacer mención, ¿no? Aquí nos habla de un tipo de aviso, es un ordinario complementario. Nos habla de los generales, que es el Registro Federal de Contribuyentes del patrón, el nombre, denominación o razón social y el registro patronal. Todos estos está hablando de los datos del propietario, del propietario o del contratista, ¿no? Y ya después habla de los registros de la obra. Datos de la obra a registrar. Nos está hablando de la ubicación de la obra. Nos indica si es la misma ubicación de donde está registrado el registro patronal y características de la obra. Dentro de estas características de la obra, aparte de que nos indica si es una obra pública o una obra privada, nos habla de tipos de obra, cuánta superficie de construcción es la que está contratada para la obra y cuál es el presupuesto total sin considerar el IVA. Quiero mencionar que
toda esta información, los datos que nosotros proporcionemos o que el patrón de la construcción proporciona,